Amigos televidentes de Infórmate Santo Domingo, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos encontramos en transmisión en vivo para llevar a efecto el desarrollo de un diálogo importante para conocer con nuestros invitados un panorama general de las próximas elecciones en 2021. Pero primero vamos a presentar nuestros panelistas, de quienes se tratan, veamos a continuación. Licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, director de Cooperación Internacional y Gobernabilidad del GAL Provincial de Santo Domingo de los Áchilas, columnista político y de Relaciones Internacionales de Diario La Hora, ex presentador de televisión y analista político, analiza en Administración Pública y Gobernanza Territorial y también es asesor de campañas políticas. Bien, Andrés Jaramillo Carrera es licenciado en Comunicación Social y magíster en Periodismo Digital y Marketing Político, asesor de Comunicación Política y de Crisis, docente de posgrado, ex editor político de Diario El Comercio. Gracias por acompañarnos a nuestros amigos televidentes, quienes están allí precisamente en sintonía nuestra a través de nuestro canal digital Infórmate Santo Domingo. Vamos desde ya a entrar en materia, pero primero saludamos con nuestros invitados. Vamos a darle ya la más cordial de las bienvenidas, primeramente a Andrés Gómez Carrión. Qué gusto poder saludarlo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Leighton? Un saludo para ti, un saludo cordial para toda la provincia, lo propio para Andrés, un gusto estar con ustedes esta noche y a donde llega la señal de Infórmate Santo Domingo. Correcto, muchas gracias. De igual manera, Andrés Jaramillo, gracias por acompañarnos. Un gusto, saludos a toda la audiencia de Santo Domingo y más en estos momentos tan importantes, colega Andrés, en que prácticamente estamos ya en la recta final de la definición de las candidaturas. Correcto, muchas gracias. Ingresamos al desarrollo del presente diálogo. Andrés Gómez, según su perspectiva, ¿cuál es el panorama electoral que se proyecta en estas elecciones? A ver, es un panorama muy agreste para los candidatos. Van a tener que reinventar las formas en las que se ejecuta una campaña política, no al 100%, pero sí en un 30, en un 20%. Se van a tener que emplear nuevas vías para la difusión de la propuesta de campaña, pero sobre todo van a tener que jugar que les puede dar a favor o en contra con una característica particular y es un sentimiento de derrota colectivo que existe en este momento a nivel nacional, a nivel país. El Ecuador tiene un sentimiento de derrota colectiva a nivel social, de rechazo a la clase política tradicional. Y en ese sentido, los binomios para la vicepresidencia, los candidatos que vayan a la asamblea van a jugar fundamental para el candidato presidencial. El panorama es bastante difuso, menos que hasta hace pocas horas, donde teníamos una dispersión del voto con una gran cantidad de candidatos. Progresivamente se han bajado muchos de su aspiración presidencial, principalmente los que tienen que ver con la centro derecha y la derecha. Creo que se está haciendo una labor importante por parte de quienes representan esta ideología política en ese camino para llegar a la unidad, que evidentemente no se va a lograr al 100%, pero que se está haciendo esfuerzos por parte de algunos candidatos, mientras que la izquierda va a estar representada por el correísmo y por algunos partidos de menor importancia. Pero entiendo que como se están dando las inscripciones de las precandidaturas, podemos llegar a una polarización que hasta hace pocas horas no se veía posible. Correcto, muchas gracias la participación de Andrés Gómez. ¿Existen candidatos favoritos en esas nuevas contiendas electorales, Andrés Jaramillo? Difícil que podamos hablar de candidatos favoritos cuando hemos visto que en las últimas encuestas tope de percepción positiva que tienen estos candidatos, o al menos la intención de voto de la gente en estos momentos sería hasta de un 18%. Estamos hablando de un porcentaje bastante bajo para partir y además un porcentaje bastante alto en contrapartida de las personas que se sienten indecisas sobre el voto y sobre lo que harán en las siguientes elecciones. Por tanto, coincido en que se trata de un ambiente bastante complicado, bastante difícil por la alta segmentación que habrá del voto, pero también por la crisis relacionada con la pandemia del 19, esas prácticas tradicionales de hacerle campaña, de bailar en las calles, de la gente, de contratar
tarimas, artistas para poder hacer los proselitistas ya no se podrán hacer, evidentemente por los temas de seguridad y por las medidas de distanciamiento social. Y eso es un reto mayor para los candidatos de las distintas dignidades. Ok, el día de mañana se cierra el plazo para las primarias dentro de los movimientos y partidos políticos habilitados para participar en las elecciones de febrero. Y al no ser parte de los mismos, no podrán inscribir sus candidaturas tal como lo determina el Código de la Democracia. Ahora, estimado Andrés Gómez, ¿a qué conclusión podríamos llegar que un mismo ciudadano busque ser precandidato en dos oportunidades, en dos opciones? A ver, yo creo que hay candidatos que tienen opciones más grandes que otras. Las encuestas evidentemente los favorecen. Uno de ellos, el candidato del partido Creo, del movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien ya tiene un recorrido mucho más largo, que viene ya por su tercera aspiración presidencial, pero que más allá de eso cuenta con algo fundamental dentro de este tipo de escenarios y es contar con un aparataje a nivel nacional. Él cuenta con un esquema a nivel nacional, cuenta con esquemas provinciales, cantonales, parroquiales, y eso le va a permitir, a pesar de estar en la crisis por COVID-19 y que no va a poder, como bien lo decía Andrés, llegar con las campañas políticas de tarima, de escenario, sí va a tener ya cierta cantidad de nivel nacional que le van a permitir llegar más a la ciudadanía. Tiene candidatos como el propio Rafael Correa, que hoy ha inscrito su candidatura a la vicepresidencia de la República. Habrá que ver si el Consejo Nacional Electoral aprueba la candidatura por el tema judicial, pero que sin embargo acapara la atención y que escoge un binomio presidencial por primera vez probablemente en los últimos 60, 70 años de historia. El presidente va a ser quien impulse el binomio y no el presidente, pero igual Rafael Correa llega a una nueva aspiración por llegar a la segunda magistratura del Estado en esta ocasión y las encuestas no lo bajan del 20%. Yo creo que tiene una importancia relevante para esta nueva campaña electoral, pero bueno, hay candidatos que han dejado de lado su aspiración, como te decía en la primera intervención, como Álvaro Noboa, y ese voto duro que tenía Álvaro Noboa hasta hace pocas horas va a ver dónde se reparte. Probablemente se mantenga en la derecha, probablemente vaya hacia un candidato como Guillermo Lasso, y el voto que también había acaparado en semanas Otto Sonnenholzner, probablemente si lo sabe capitalizar bien lo haga Guillermo Lasso. Por eso te hablaba de cierta polarización que se puede dar en la campaña que se viene. Probablemente volvamos al escenario Correa Lazo, puede ser una de las opciones que se barajen actualmente, pero no hay que dejar de lado a un tercer elemento o a un tercer actor que puede ser fundamental, sobre todo en materia de alianzas, y en este caso van a ser el movimiento indígena. Un movimiento indígena que al día de hoy está fragmentado, que se acaba de confirmar hace pocos minutos la precandidatura de Yacu Pérez al lado de esta artista Marangoni, que van a ser el binomio de Pachacutic para estas elecciones, para terciar hacia la República, pero que evidentemente en las bases, hablando de líderes que estuvieron probablemente como precandidatos hasta hace pocos días, como Leo Isa o Jaime Vargas, no están de acuerdo, no están en sintonía con la candidatura de Yacu Pérez a nivel de Pachacutic. Hace pocos días hablaba con algunos representantes del movimiento indígena, no hablan de una representación en Yacu Pérez, y probablemente esta fragmentación del movimiento indígena y su división hacia una posible alianza durante el camino, que es largo todavía antes de las elecciones, al menos en primera vuelta, pueden jugar un rol fundamental. Entonces creo que tenemos tres actores en este momento importantes, y no descartaría tampoco de confirmarse en las próximas horas la candidatura de Fabricio Correa en la lista 11, porque evidentemente puede jugarle muy en contra a Rafael la presencia de su hermano en este camino. Correcto, gracias a quienes se conectan a esta hora. Reiteramos, mantenemos un diálogo importante con nuestros panelistas. Licenciado Andrés Jaramillo Carrera, él es periodista, y también contamos con la grata presencia del licenciado Andrés Felipe Gómez Carrión, director de Cooperación Internacional y Gobernabilidad del GAT Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Indiscutiblemente, la pandemia llegó para quedarse. No creo que hasta diciembre, que arranca precisamente el proceso de campaña, se presente un panorama distinto, en donde exista más libertad para hacerlo. Pero de seguir con todas las restricciones, ¿cuál será, estimado Andrés Jaramillo,
la mejor alternativa o vía para que los candidatos puedan anunciarse? Bueno, evidentemente, como se tiene que dejar de lado muchas de las prácticas tradicionales, varias de esas actividades migrarán al ámbito digital. ¿En qué porcentaje los candidatos deberían estar en redes sociales o en los canales digitales, es decir, en todo lo que tiene que ver con Internet? Yo creo que es aproximadamente el 50%. ¿Por qué? Las últimas encuestas que nosotros hemos cubrido en varias provincias del Ecuador dan cuenta de que el consumo, el acceso de las personas a las redes sociales se incrementó durante la pandemia. No sé por qué nos han hecho o nos han obligado de alguna manera a utilizar los dispositivos para prácticamente realizar todas las actividades cotidianas, estudiar, entrevistar, trabajar, eh, acompañar a nuestros hijos en las actividades. Entonces, de alguna manera, ese sector que de alguna forma estaba distante de las redes sociales, estamos hablando de las personas de 40 años en adelante, han tenido que hacer esta migración mucho más rápida de lo que se esperaba. Lo que nosotros vemos ahora, en este instante, las encuestas que nosotros corrimos en los primeros 7 días de agosto, dan cuenta de que la gente se informa de las noticias a través de las redes sociales en primer lugar con un 46% aproximadamente, y luego le sigue la televisión y luego le sigue la radio. En este espectro, en este mapa, de alguna manera han desaparecido los medios impresos y están teniendo un auge interesante medios alternativos, precisamente como Santo Domingo, de Santo Domingo, que de alguna manera ha logrado hablar con las características del usuario, el votante digital. Por ejemplo, el poder ver el programa en cualquier momento del día. Si bien es cierto que estamos en Unidos, queda un link en donde la gente puede comentar, puede aportar, donde la gente puede hacer preguntas directamente, en donde la gente puede sentirse parte del proceso. Entonces, alrededor del 50% eso se mantiene, los candidatos deberán migrar estas acciones. Y eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque los candidatos no tienen el chip digital en general. Veamos los perfiles de las personas que son presidenciables. Por ejemplo, ahora mismo existen 11 binomios, de esos 11, bueno, en realidad 12, ¿no? Dependientes del Partido Social Cristiano, pero digamos que 11 se han ido profesionalizando. Pero son personas que no necesariamente se han utilizado porque sepan navegar en el mar digital. En el mar digital, lo que la gente busca ya no solamente consume, necesita también producir y sentirse parte, es decir, no solamente ser espectadores de las campañas electorales, sino sobre todo protagonistas de las campañas electorales. ¿Están los candidatos preparados para hacer eso? ¿Tienen el equipo? ¿Tienen los especialistas? ¿Tienen el acompañamiento necesario para llegar a ese grupo? Eso lo vamos a ver muy pronto, porque además una de las características de esta campaña es que se intentará llegar a un voto duro que son los jóvenes. De acuerdo a las proyecciones poblacionales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, al menos el 60% del padrón será de jóvenes, es decir, desde los 16 que son votos facultativos hasta los 29 años que determina nuestra ley. Ahí está el voto duro y es gente que ahora está incluso muchísimo más conectada a las redes sociales, porque con la pandemia y con las medidas de restricción se ha prolongado los horarios de consumo de contenidos digitales. De hecho, ahora se ve que se consume prácticamente las 24 horas, en la madrugada, en la noche, algo que no pasaba antes de la crisis. Antes había una desconexión alrededor de las 10 de la noche, pues no. Hoy como ha variado la vida y la normalidad, muchas de las cosas se hacen en la mañana y la gente deja parte del trabajo, estudio u otras actividades hacia la noche y la madrugada. Entonces, constantemente están consumiendo y de alguna forma los candidatos van a tener que saber leer estos nuevos tipos de consumo para poder planificar sus estrategias. Es decir, Andrés Jaramillo, que esas nuevas formas o estrategias tomarán posesión o ya tomaron posesión y fuerza a raíz de la pandemia. Por supuesto, la pandemia, pero además, de alguna manera, el interés que tiene la gente por todo esto que se ha desarrollado alrededor de los temas de corrupción. Fíjate que hemos tenido 3 meses relacionados a corrupción, con la crisis y con la pandemia. Y esta crisis
ética, moral que ha vivido el país, de alguna manera lo que ha generado es un hartazgo en la gente. Ha generado además de que haya mucho rechazo al sistema político como tal, independientemente de la bandera, del rostro, de la ideología. Y eso de alguna manera explica el alto porcentaje de indecisos que existen. Y también explicará quizás el porcentaje también de votos nulos que habrá en estas elecciones. Ok, muchas gracias. Continuamos con este importante diálogo. Andrés Gómez, ¿deberíamos preocuparnos por el alto número de candidatos? No lo creería así, Leighton. La verdad, hay mucha gente que critica la gran cantidad de candidatos. Me parece que eso es vivir en un sistema democrático, eso fortalece el sistema. Creería que se debe fortalecer el sistema de partidos a nivel ecuatoriano, es decir, que los movimientos y los partidos no dependan de una figura. Eso es en lo que se debe trabajar a nivel político en Ecuador, a nivel de cultura política y no en la gran cantidad de candidatos. Evidentemente, en este tipo de campañas, en este tipo de coyunturas, sobre todo cuando Ecuador atraviesa, no como en el 2007, solo una crisis social y política, sino que a eso se le suma una crisis económica, van a surgir una gran cantidad de alternativas, pero que al momento definitorio van a llegar muy pocas, como está sucediendo. Era previsto hace 3 semanas que no iban a llegar la gran cantidad de candidatos que se presentaron durante los primeros días del diálogo político. Actualmente más de 7 precandidatos han declinado sus candidaturas. Me parece que igual va a haber una dispersión, va a haber una gran cantidad de oportunidades, pero que los votos se van a centrar en 2 o 3 perfiles. Como te decía, probablemente el de Guillermo Lazo, el binomio en el que se encuentra Rafael Correa y el movimiento indígena. El resto serán actores que podrán restar o sumarle votos a distintas tendencias y que ellos van a jugar también ese rol, ¿no? De que los líderes o quienes las 3 tendencias que al menos hasta el día de hoy están acaparando la mayor cantidad de votos eviten que el resto de partidos de menor envergadura les resten, sobre todo en bastiones. Guillermo Lazo en Guayaquil principalmente, que evidentemente con la presencia de Álvaro Noboa, de Abdalá Bucaram, del propio Otto Sonnenholzer, iba a tener problemas en su reducto, ha eliminado ya ese tipo de amenazas, o al menos alguna de ellas. Yo sí creería respecto de la pregunta que planteabas anteriormente, difiero un poco con Andrés en ese sentido. Yo creo que a pesar de la crisis por COVID-19 y lamentablemente creo que vamos a ver candidatos en el puerta a puerta, la elección se va a definir de hecho en el puerta a puerta. Yo veo candidatos recorriendo el país a pesar de las restricciones que van a existir. Lógicamente no se van a presentar los eventos masivos en tarimas y en escenarios, pero el candidato va a tener que recorrer el puerta a puerta. Si bien existen los medios digitales actualmente y tienes las redes sociales, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Twitter, coincido con Andrés en que tiene que ser mucho más cercano el diálogo. Vamos a ver a los candidatos haciendo Facebook Live, vamos a verlos haciendo Instagram Live, vamos a verlos haciendo preguntas, vamos a estar hablando con los ciudadanos, con gremios, con asociaciones, buscando reducir esta brecha de rechazo a la clase política tradicional, pero a pesar del uso de las redes sociales, no hay que quitar de la mente o no hay que olvidar que en el centro del país existe todavía una brecha tecnológica profunda. Las redes sociales no llegan todavía a gran cantidad de población a nivel del Ecuador y en algunas partes llega, pero no para los fines políticos. Prueba de eso tienen a los medios tradicionales cuando van a los barrios populares de algunas ciudades y preguntan nombre de vicepresidente, nombre de asambleístas y la ciudadanía no los conoce. Entonces se va a tener que ir al puerta a puerta, las redes sociales van a ser un factor mucho más importante que en las elecciones pasadas. Sí, no se tiene que dejar de lado los medios tradicionales. En provincias como Santo Domingo, por ejemplo, la radio todavía es un puntal fundamental para las campañas políticas, los medios de comunicación como la televisión, quizá el periódico ha perdido esa importancia que hasta hace algunas 4 o 5 elecciones tenía, pero el puerta a puerta va a existir, tiene que existir, lógicamente esperemos que sean con las medidas de bioseguridad, que las brechas reducidas que van a haber entre uno y otro candidato no los obligue a tomar decisiones impensadas o decisiones erróneas con base en la pandemia. Y lo que decía Andrés es bastante importante. Los binomios que escojan los candidatos van a ser fundamentales para el momento de la ciudadanía emitir su voto.
Hace pocos días, por ejemplo, se criticaba el binomio de Guillermo Lasso, el doctor Borrero. Después de varios días de haber analizado el perfil, una de las máximas en política para quienes asesoramos campañas es: si el binomio no te suma, al menos que no te reste tampoco. Y yo creo que si bien de entrada el doctor Borrero no le ofrece a Guillermo Lasso una gran cantidad de votos que ya las tiene él, sí le va a ofertar y va a ir creciendo progresivamente su perfil, porque no es de la clase política tradicional y la gente en este momento no tiene un rechazo, mejor dicho, a la clase política tradicional. Aparte hay que analizar el perfil de médico, por ejemplo, que tiene el doctor Borrero. ¿Y qué pasaría si sucede lo que pasa en Europa en estos momentos y en medio de la campaña electoral o en medio del camino electoral se desata, por ejemplo, un rebrote de COVID-19 en el país? ¿Quién va a embanderar ese discurso? Probablemente lo sea un médico que es el único candidato de esa línea de salud en estos momentos para llegar a Carondelet. Entonces es una jugada bastante interesante, es una apuesta interesante que hace Guillermo Lasso. Y por el otro lado, tienes a un Rafael Correa que escoge a Andrés Arauz, probablemente desconocido para muchos, conocido para quienes hemos estado en la administración pública, pero que es un joven contrario, en la imagen contraria a Rafael, que ya no es joven, que ya es una persona que puede considerarse al menos de edad y de experiencia. Tienes a un joven que aparentemente es el modelo ideal de lo que ha intentado en el discurso construir Rafael Correa durante los últimos 10 años, es decir, un joven que preparado, con maestrías, con PhD, que viene de la clase media, que con becas, con ayudas económicas, ha llegado a ser el joven ideal que él ha propagado en su discurso. Y que si hubiera existido la candidatura de Otto Sonnenholzberg, que creo que fue uno de los principales elementos que llevó a decidir a Andrés Arauz como precandidato del correísmo, va a ser el único joven, al menos por ahora, que va a aspirar a la presidencia. Y como decía mi colega Andrés, el voto millennial o el voto de los jóvenes en el país va a jugar un rol fundamental. Entonces yo creo que Correa le apuesta a los millennials, Correa le apuesta también al voto juvenil, y él sabe que de la franja de edad de los 40 en adelante no le ha ido muy bien en las últimas elecciones, pero que de los 40 para abajo tiene un importante electorado que lo respalda, y creo que la figura presidencial que él ha escogido es precisamente para fortalecer ese grupo que normalmente a él le ha dado las victorias que ha obtenido en los últimos años. Entonces me parece que las dos tendencias principales son interesantes, y como te decía, no hay que dejar de lado al movimiento indígena que se fortalece en un Yacu Pérez que durante la pandemia ha recorrido todo el país con el discurso del trueque, de la minga, y que escoge a una guayaquileña para fortalecer el tema regionalismo. Él representaría la sierra, escoge a la guayaquileña, que tiene una tendencia más de arte afín a lo que el pensamiento de Yacu Pérez, ¿no? Entonces yo creo que son tres ideologías importantes. El día de hoy se han declinado algunas candidaturas que yo pienso que hubieran también barajado cierta cantidad de electores, por ejemplo la de Inti Grondenberg en la Izquierda Democrática, un joven también preparado que probablemente le hubiera quitado votos al correísmo, ha declinado su candidatura. Y bueno, yo creo que el panorama hoy está abierto, y recordemos que el día de mañana solo se inscriben precandidaturas. Desde la inscripción de las precandidaturas a la candidatura puede haber muchísimas alianzas, y creo que ahí, cuando tengamos ya las candidaturas finales inscritas, vamos a ver si la derecha logró la unidad y si el correísmo logró adherir más partidarios o más grupos sociales a ese movimiento que ellos están queriendo formar a nivel nacional. Dayton, si me permites, por Gracias. favor, nada más Sí, sí, adelante, para sí, Andrés. Jaramillo, sí, adelante. que interrumpa. Yo creo que es importantísimo lo que se hace en torno a las redes sociales porque es, claro, una realidad. Si nosotros pensamos en las principales redes sociales, como Twitter y Facebook, quizás un poco también Instagram, pero pensamos en las dos principales que se están moviendo en la política. Están concentradas en Quito, Guayaquil y Cuenca. De hecho, en Santo Domingo apenas el 2% de la población de alguna forma está interactuando constantemente en temas políticos en las redes sociales. Sin embargo, ahí nos estamos olvidando, estamos dejando de lado una plataforma que es muy importante, que es WhatsApp, y que ya ha demostrado que es muy efectiva y que llega a los distintos sectores y con mucho más fuerza, más cobertura, porque digamos que el acceso a WhatsApp a través del teléfono se ha difundido y efectivamente llega a las zonas más lejanas. Sí, yo sé que mi colega me dirá, oh, pero ya sabes, una plataforma ¿El de WhatsApp, Andrés Jaramillo, es por el fácil manejo o mayor alcance? ambos, exactamente. Y yo sé que me dirán, es una plataforma de mensajes, sí, pero cada vez funciona como red social. Y de hecho,
prácticamente. Digamos, es una red social que ha funcionado y que ha sido ha tenido un interesante en campañas electorales como en México, en Brasil, Estados Unidos, y la tendencia se ve que en Ecuador también WhatsApp va a tener un peso importantísimo. El problema es que a veces nosotros nos enfocamos solamente en las tradicionales, digamos, que es Twitter y Facebook, pero ojo a lo que va a pasar con WhatsApp, ojo al manejo que se le va a dar y a la forma en que se va a mover. Lamentablemente, estas plataformas también han sido para poder generar ingresos. Yo creo que esta campaña, por las características que hemos hablado también, van a estar muy embarcadas de noticias falsas, de fake news. Quizás hay importancia de que los candidatos puedan tener equipos de especialistas que puedan ayudarlos profesionalmente a manejar la red, porque a veces de alguna forma se minimiza el trabajo y la fuerza que pueden tener las redes sociales. Si bien es cierto, no puedes ganar una elección con las redes sociales, puedes una elección con las redes sociales, simplemente por las crisis que se pueden generar y cómo puede afectar la reputación de los candidatos. Y evidentemente, yo por eso decía que las acciones digitales quizás hoy se deban hacer en un 50%, pero el otro 50% tiene que ser actividades de territorio, reinventadas, con mayor seguridad, con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero evidentemente se tienen que dar, ojo, no estoy diciendo que todas las actividades tienen que ser digitales, pero yo creo que de acuerdo a las estadísticas que hemos corrido, al menos un 50-50 y el equilibrio más lógico para que puedan usar los candidatos sus estrategias. Ahora, el tema de Correa. Sí, es verdad que tiene una percepción bastante alta y de intención de voto, pero ¿por qué es Correa? Yo creo que todavía no se ha conocido realmente el voto duro y el porcentaje del correísmo. ¿Por qué? Porque todavía con la ilusión, con la esperanza y con la imagen de que puede ser candidato vicepresidenciable. Y en muchos lugares la gente todavía cree que puede ser candidato presidenciable. Ojo. ¿Por qué? Porque al correísmo le interesa mantener esa ilusión, porque saben que es su principal capital. El momento, el domingo, ya cuando se espera a las 12 de la noche, que no puede estar posiblemente será candidato por el exterior de Europa a propósito del lugar en donde está y para poder conseguir la candidatura y demás. Ahí recién se conocerá realmente el voto que tiene el correísmo. No es un invento mío, eso ya pasó en Brasil. Vamos lo que pasó con Ignacio Lula da Silva. Mientras se mantenía viva la esperanza de que él sea candidato, de alguna forma el puntaje y la percepción era muy alta de Lula. El momento en que ya se oficializó que no correría como candidato al frente presidencial, como el principal patrimonio que tiene esa tendencia, automáticamente ya el voto se mucho menor de lo que se planteaba. Por eso se hablaba de que el heredero candidato de Correa iba a ser muy determinante para saber cuál iba a ser el porcentaje real de esa votación. Finalmente terminó siendo Andrés Arauz, que por las características que lo ha manifestado mi colega Andrés, de alguna forma podrá captar a determinado grupo, no especialmente los jóvenes. Yo creo que el correísmo tiene mucha expectativa en los jóvenes porque ahí no hay una memoria histórica de 12 años de política y de todo lo que ha pasado alrededor del correísmo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se enteran de lo que pasó a través de lo que cuentan. Entonces puede ser importante este espacio para poder llegar con el mensaje y precisamente calar con el proceso del correísmo, que yo coincido, va a ser determinante, pero no creo que sea tanto como lo estamos viendo ahora. Ahora, si vemos el tema de la izquierda, vemos que del centro a la izquierda, o el centro más liberal, digamos, porque esto de derecha, yo creo que no es muy real en el país, pero vemos que 8 de las 12 candidaturas presidenciales están alineadas hacia esa tendencia. Miren, Jimena Peña de Alianza País, Paul Carrasco, César Montúfar, Gustavo Larrea, Andrés Arauz, Guillermo Celi, Guillermo Pérez y Lucio Gutiérrez. Esto, claro, provoca que haya mucha más segmentación. ¿Pero qué les parecería a ustedes, por ejemplo, si no tienen un binomio de César Montúfar y Jacob Pérez, que podría capitalizar toda
toda esta parte del movimiento indígena, y César Montúfar de alguna manera podría ser un candidato que tiene este capital moral y ético un poco para enfrentar la corrupción, que es una de las grandes necesidades en el ambiente político. Mucho dependerá de que se pueda fuerza y un frente amplio de estas fuerzas más progresistas para que efectivamente se puedan imponer a esta tendencia más conservadora, en donde evidentemente estaría Guillermo Lazo al frente, y también a este sector del correísmo, que de alguna manera podría captar también un voto interesante en estas siguientes elecciones. Correcto, reiteramos el saludo cordial afectivo a nuestros amigos televidentes, quienes están allí al pendiente de este importante diálogo. Reiteramos, contamos con nuestros panelistas, el licenciado Andrés Jaramillo Carrera, él es periodista, y de igual manera agradecemos la presencia del licenciado Andrés Felipe Gómez Carrión, director de Cooperación Internacional y Gobernabilidad del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Estamos abordando un tema de interés relacionado sobre las elecciones de 2021. Estimado Andrés Gómez, a continuación voy a realizar una pregunta quizás una de las más importantes. ¿Cuánto tiempo conllevará superar la crisis económica en el cual el Ecuador, y sobre todo considerando una deuda externa bastante alta? A ver, yo creo que superar la crisis probablemente lleve una o algo más de una década. Pero tenemos que hablar de superar la crisis progresivamente y esos son los pasos que tienen que dar los candidatos o que tienen que mostrarle a la ciudadanía que van a dar los candidatos. Yo creo que el plan de gobierno tiene que ser fundamentado en aquello y la ciudadanía, hoy estamos hablando junto a Andrés, junto a ti, Leighton, de las posibles tendencias, las posibles candidaturas que tienen más opciones de llegar a Carondelet. Pero es erróneo querer hoy a la ciudadanía decirle vote por alguien si todavía no conocemos el primer plan de gobierno de ninguno de los candidatos. Entonces yo creo que se debe esperar el plan de gobierno de todos los candidatos que se debe, como te decía, fundamentar en cuándo va a superar la crisis o cómo van a intentar superar la crisis. Yo creo que de aquí a lo que se viene vamos a pasar 3 gobiernos o al menos 12 años para poder intentar llegar a un nivel de estabilidad en Ecuador si se toman las decisiones adecuadas. Se tiene que trabajar tanto en temas macroeconómicos como microeconómicos en concordancia. En algunos momentos del actual gobierno se ha priorizado la macroeconomía por encima de la microeconomía y yo creo que se tiene que llegar a un punto en que estas dos confluyan, que no se afecte al ciudadano de a pie con medidas que tienen que ver más a nivel internacional, como tú decías, con la deuda externa y viceversa. Entonces yo creo que la crisis va a jugar un rol fundamental, el discurso de la crisis sobre todo va a jugar un rol importante. Candidatos que hayan estado cercanos al gobierno actual se van a tener que cargar esa mochila pesada de la crisis y de haber causado al menos profundidad en aquello, aunque van a tener que defenderse con ese propio discurso, ¿no? Entonces el discurso político es algo también que va a jugar un rol importante durante esta campaña. Creo que en Ecuador todavía no existe buen discurso político, a excepción del que tiene Rafael Correa, que ya es un discurso muy trabajado y que cuenta con un equipo de trabajo que está todos los días innovando el tema del discurso político de él y todo lo que tiene que ver con imagen. No es algo que surja espontáneo, tiene ya un equipo de más de 20 personas que trabajan en aquello. Sin embargo, las otras tendencias todavía no han logrado enfocar el discurso que va a hacer superar la crisis. Guillermo Lazo, por ejemplo, habla del tema de salvar vidas y toda la cruzada que ha hecho durante los últimos meses. Sin embargo, no logra todavía establecer los 3 puntos fundamentales de gobierno de él. Y lo que fue hasta hace 2 elecciones, que era el empleo, la generación de empleo, la bandera política de él, ya es un discurso evidentemente desgastado. Entonces, la elección del binomio vicepresidencial que tiene actualmente, como manifestaba el doctor Borrero, yo creo que va a transformar el discurso. Vamos a entender superar la crisis desde el rol que tiene el Estado, es decir, desde la importancia de los servicios sociales que presta el Estado, principalmente salud y educación. Creo que ahí se va a fundamentar. Esa es una de las opciones para poder salir de la crisis, pero lógicamente se va a tener que tener otros criterios más de índole económico, que creo que es a lo que le apuesta el correísmo, escogiendo a Andrés Arauz de economista, Rafael Correa también economista. Creo que el discurso se va a centrar por ahí. Pero bueno, la crisis, para responder a tu pregunta, yo creo que para salir de la crisis al 100%, yo creo que Ecuador se demorará entre 12 y 15 años para llegar a una estabilidad. Evidentemente no creo que alcancemos a llegar a la unidad que todos quisiéramos, pero el objetivo es de que al menos se logre nivelar el barco. Actualmente el barco ecuatoriano va a pique
y creo que el objetivo, como lo han hecho otros países de Sudamérica, es primero nivelar el barco. Una vez podamos nivelar el barco, podremos salir a flote, pero el gobierno tiene ahí una disyuntiva bastante importante y es que tiene que reducir el gasto público. Reducir el gasto público tiene que ver evidentemente con la reducción del tamaño del Estado, y la reducción del tamaño del Estado es igual a despidos. Entonces yo creo que van a tener que continuar con esa línea, pero tienen que también tener una lucha frontal contra la corrupción, porque de nada sirve estar eliminando puestos públicos, dejando a la gente en el desempleo, si al mismo tiempo se siguen robando la gran cantidad de recursos que se han robado en los últimos meses y que han salido a la luz pública. Entonces, yo creo que la elección de este año o la elección del próximo año que inicia en el actual va a ser la más importante de las últimas probablemente 2 o 3 décadas del país, y va a depender en gran medida qué suceda con el Ecuador, no solo en los 4 años de gobierno, sino que el gobierno que entre va a dejar la pauta probablemente para los 3 próximos regímenes, y van a tener que ser las decisiones muy consensuadas, van a tener que ser las decisiones muy pensadas las que tome la ciudadanía, no dejarse llevar solamente por el discurso, sino esperar un plan de gobierno estructurado, o al menos un plan de gobierno mejor que los que tuvimos hace 4 años. Perfecto, 20:51 minutos, 8 de la noche ya con 51 minutos. Estamos ingresando prácticamente a la recta final de ese importante diálogo. Andrés Jaramillo, ¿cuán importante sería la participación de los jóvenes con ideas frescas y renovadas en la política? Hace poco precisamente escribí una columna en relación al tema. Yo creo que le ha costado mucho al gobierno y a los políticos sembrar la idea del distanciamiento social. Lo que sí han hecho es lograr el distanciamiento político de los jóvenes. Y es que se parte de muchos prejuicios alrededor de los jóvenes. Y se habla o se construye un discurso, discursos comunicacionales desde la lógica de que los jóvenes son si no leen, pierden el tiempo en cosas ligeras, no entienden de política, no entienden de coyuntura, no piensan en diversidad. Yo creo que el principal problema de los políticos es precisamente partir de estos prejuicios, porque los jóvenes, en general, digamos, eh, tienen una identidad y una diversidad muy rica. Para empezar, no hay un joven, hay muchos tipos de jóvenes y por tanto los candidatos tienen que tener como que esta capacidad para poder llegar con mensajes diferenciados a los diferentes nichos que van a representar todos los aspectos de los jóvenes. Y tienen cosas que decir y tienen les preocupa el tema de la educación, por ejemplo, el tema de acceso a la universidad, el embarazo adolescente, el consumo de drogas, la lucha real contra el machismo, por ejemplo. Dice que de los 12 nominados presidenciales que hay, una mujer para presidenta, les interesa el tema del poder decidir sobre su cuerpo. Y entre otros temas, el hecho de que el matrimonio pueda ser una opción, no un derecho de la sociedad. Pero ¿quiénes están hablando de esos temas? ¿O quiénes están hablando del tema de los derechos de la naturaleza, de la defensa de los derechos de los animales? Muy poca gente ha estado empatando realmente con lo que los jóvenes están hablando y están discutiendo de una forma que está construyendo su interés. Ahora, yo sí agregaría a lo que el colega Andrés habló sobre los temas que marcarán la campaña, además de la crisis, el tema de la inseguridad. Históricamente, las crisis han demostrado el caldo de cultivo de la inseguridad en todo sentido, desde delincuencia común, estafa, usura, y todos los delitos que están relacionados, por ejemplo, al chulco. Si agricultores de Santo Domingo están endeudados, les están llamando de los bancos y no pueden acceder a créditos ahí, y necesitan sembrar, porque si no saben qué más hacer. ¿A quién están acudiendo? Están acudiendo a los chusqueros. ¿Y qué es lo que está pasando con estas personas que de alguna forma no cumplen con los pagos? Todas las acciones de violencia que se dan alrededor del tema de la usura. ¿Y qué están haciendo sobre todo las autoridades para poder prevenir trata de blancas, consumo de drogas? Todo lo que, digo yo, históricamente se acumula alrededor de crisis fuertes.
La inseguridad va a ser un tema muy sentido que los candidatos deberán decir claramente cómo lo van a hacer. Yo creo que todo el mundo va a llegar con brigadas médicas, todo el mundo va a llegar a decir que va a dar empleo, todo el mundo va a decir que va a enfrentar la corrupción, pero yo creo que como ciudadanos tenemos el deber de exigir a los candidatos, cualquiera que sea, independientemente de su tendencia, que nos digan cómo lo van a hacer. ¿Y cómo significa en qué tiempo? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué plazo? ¿Con cuántos beneficiarios? Las redes sociales, fíjense que ahora nos permiten muchos mecanismos directos para llegar a los candidatos y a los partidos políticos y poder ser y asumir ese rol que nos corresponde como ciudadanos, que ser protagonistas de lo que va a pasar, no solamente espectadores, no solamente delegar para que luego alguien en 4 años decida por nosotros las cosas que tienen que hacerse para salir de la crisis, para enfrentar el país. Y eso se hace ahora, antes de conseguir el voto, antes de llegar a la urna y nosotros realmente darle ese poder a esa persona para decidir. Correcto. Si decimos que las elecciones será el futuro del país, del Ecuador, por los proyectos a ejecutarse en ámbitos de desarrollo, el país podría apostar ya realmente por la agricultura, porque durante toda la emergencia sanitaria ha sido precisamente ese sector esencial, de esencial importancia, estimado Andrés Gómez. Sí, la agricultura tiene que ser uno de los pilares del próximo gobierno, el tema del desarrollo agrario, se tiene que eliminar los tercerizadores, se tiene que eliminar este intermediario que es el mismo tercerizador para garantizar un precio justo a los agricultores y productores del país. Sin embargo, no tiene que ser el único, la única arista a explotarse. Como lo decía Andrés, hay el tema de empleo que es el principal en el que se debe enfocar el discurso, o al menos la exigencia ciudadana, la generación de empleo a nivel nacional, porque la generación de empleo va a ser probablemente el único elemento exógeno al Estado que me va a permitir de alguna forma restituir o restablecer los buenos niveles o estabilizar la economía a nivel nacional. Yo creo que la agricultura, sobre todo en provincias como Santo Domingo de los Áchilas, sí tiene que ser explotada en un buen sentido de la palabra, pero no solo va a depender del presidente y el vicepresidente, sino de los asambleístas. Y aquí quiero conectar con algo que quería acotar de la pregunta que le hacía de Andrés. Los jóvenes estamos obligados a jugar un rol fundamental en el panorama político, pero tiene que también, lo mismo que criticábamos hasta hace meses, tenemos que ponerlo en práctica. Se critica por parte de los jóvenes a las personas de mayor edad que no están preparadas, que pertenecen a un sistema de corrupción, y actualmente en Santo Domingo y en otras provincias del país, las cuales conozco de primera mano, vemos candidaturas de jóvenes que escasamente conocen temas de administración pública, que escasamente han participado en temas de construcción de leyes, se desconoce el marco jurídico nacional. Entonces, si bien el sistema democrático le permite a cualquier ciudadano poder llegar al legislativo en este caso, sí se tiene que priorizar de que si vamos a ser jóvenes, no practiquemos lo que hasta hace pocos meses criticábamos, y tiene que haber un proceso de formación previa. Y esto también es responsabilidad de los partidos y de los movimientos, hacer esa capacitación, hacer esa formación de políticos, porque llegar a la Asamblea Nacional es pertenecer, lo que muchos desconocen, es pertenecer a una comisión especializada, y en esa comisión especializada se tratan temas específicos, se crean leyes y reglamentos específicos, y durante los últimos años en Santo Domingo no hemos tenido asambleístas de gran nivel, al menos a nivel nacional no han destacado. Tuvimos durante la última pandemia escasa participación de los asambleístas a nivel territorial en Santo Domingo. Y yo creo que el tema agrario se debe tratar desde la Asamblea Nacional, lógicamente con conexión con el Ejecutivo, pero el Legislativo tiene que ser uno de los puntos más importantes para destacar las particularidades de los propios territorios. En Santo Domingo nos caracterizamos por tres cosas fundamentalmente: el tema agrícola, el tema comercial y el tema ganadero. Ninguno de los tres han sido llevados, o al menos debatidos de manera correcta en la Asamblea Nacional, ni el ganadero, ni el agrícola, ni el comercial. Santo Domingo lleva 12 años de provincia, y en los 12 años de provincia no ha habido una ley importante en estos tres tópicos propuesta por un asambleísta de Santo Domingo. Entonces yo creo que nos debemos enfocar a nivel territorial en quiénes van a ser los legisladores. Hay unos candidatos a los cuales respeto mucho, otros que no han estado evidentemente ligados a la administración pública,
pero que han hecho un proceso de preparación, y otros que simplemente se han encontrado con la candidatura a la vuelta de la esquina, y ese es el rol que tiene que jugar el santodomingueño, ¿no? Hacer ese proceso de modernización de la administración pública, modernización también entendida como la llegada de nuevos perfiles al legislativo, pero que esos perfiles estén preparados o al menos representen una de las iniciativas o de los tres elementos fundamentales que tenemos como provincia, para evitar seguir teniendo esta falta de representatividad a nivel nacional, porque se dice que el asambleísta, y es este discurso caduco de legislar y fiscalizar, no solo legisla y fiscaliza, también es un gestor, también es un actor fundamental, es un actor que tiene que estar en Quito y en el territorio. Entonces yo creo que el tema agrícola, que era la pregunta que me hacía, se debe tratar más desde el legislativo, y ahí sí la decisión la tienen los santodomingueños. Si queremos seguir con un sistema agrícola ganadero paupérrimo, o si queremos ya tener la representación que como provincia se necesita. Amigos televidentes de Infórmate Santo Domingo, de esa manera hemos llegado a la parte final de este importante diálogo, agradeciendo a nuestros panelistas. Estimado Andrés Jaramillo, en la recta final. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de espacios son fundamentales precisamente para eso, para reflexionar, para poder ampliar el conocimiento y que podamos abonar a que la ciudadanía pueda llegar a las urnas y hacer un voto informado, consciente, que de alguna manera es una responsabilidad importantísima que están cumpliendo medios como los propios Dayton. Yo creo que en este aspecto, encantado de poder participar siempre en estos espacios. Muchísimas gracias, es un honor compartir este espacio con Andrés y bueno, estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias, estimado amigo Andrés Jaramillo. De igual manera, Andrés Gómez, en la parte final. Agradecerte a ti, Leighton, lo propio Andrés, y a toda la gente que se ha conectado a través de Infórmate Santo Domingo por este espacio. También ratifico que es importante que durante esta recta se haga espacios de debate público, de diálogo público, donde no solo actúen quienes hacen análisis político, sino representantes de los distintos sectores, de los distintos gremios, de asociaciones. Se haga un plan de trabajo integral, no solo a nivel nacional, sino de provincia, y decirle a toda la ciudadanía de Santo Domingo y a la ciudadanía del país que no importa cuántos candidatos haya, eso nos permite el sistema democrático, y qué bueno vivir en un sistema democrático donde cualquier ciudadano tiene la oportunidad de candidatizarse. El verdadero actor en las elecciones es el elector, el ciudadano, y si no queremos seguir sumido en estas prácticas que durante tanto tiempo han tenido al Ecuador condicionado en el subdesarrollo, incluso a nivel regional, hoy tenemos nuevamente una oportunidad de ir a las urnas y elegir asambleístas y presidentes que deben caracterizar si se debe hacer una limpieza de ética, se debe hacer una limpieza de moral, y tanto el legislativo como el ejecutivo debe tomar nuevamente ese proceso de reinstitucionalización, para que todos los proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y todos los planes, programas o proyectos que surjan desde el ejecutivo y desde el legislativo lleguen realmente al territorio. Tenemos y vivimos en un país descentralizado, pero muchas veces las decisiones no llegan a donde tienen que llegar. Entonces creo que es un momento importante, van a ser las elecciones más importantes de las últimas décadas en el país, y hoy es momento de que el ciudadano entienda que el problema no son los candidatos. Cualquiera que no tenga inhabilidades puede ser candidato. El verdadero rol está en el elector y en elegir bien, para que esos ciudadanos que van a representarnos el día de mañana y que van a escoger desde cuánto cuesta un pan, cuánto cuesta el bus, cuánto cuesta la camisa que me quiero comprar, hasta cómo se paga la deuda externa, sean personas con ética, probas, y que tengan el conocimiento necesario para sacar adelante este país que tanto lo necesita. Amigos televidentes de Infórmate Santo Domingo, muchas gracias. Hemos llegado de esa manera a la parte final de este importante diálogo. Estuvieron con nosotros nuestros panelistas, el licenciado Andrés Jaramillo Carrera, periodista, y también la presencia del licenciado Andrés Felipe Gómez Carrión, director de Cooperación Internacional y Gobernabilidad del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Hemos conocido de cerca sus opiniones divididas en cuanto a lo que es un tema muy importante, las elecciones de 2021. Nos vamos. Queremos agradecer en la parte técnica de producción de sonido a Damián, a su esposa Paola Garrido y a todos nuestros amigos televidentes, quienes siempre están allí al pendiente, a la expectativa de nuestro canal digital Infórmate Santo Domingo. Gracias a todos ustedes. Nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad. Excelente fin de semana para todos. Hasta la próxima.